Hola, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este quinto día de la Escuela ODS México, Encuentro Latinoamericano por la Sostenibilidad. El día de hoy los saluda con mucho gusto y cariño Henry Iván Olivares, presidente de Consultive y sobre todo fundador de esta iniciativa que es la Escuela ODS México. A nombre de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, queremos agradecer la participación y asistencia de todas las organizaciones civiles, servidores públicos y miembros del sector privado que el día de hoy nos acompañan. Hoy, en este quinto día, nos congratula muchísimo recibir la perspectiva de profesionistas y sobre todo expertos en tema de medio ambiente, de los objetivos de desarrollo sostenible desde Bolivia. La verdad es que siempre ha sido muy gratificante en esta escuela ODS estar recibiendo y sobre todo conociendo la perspectiva de diferentes latitudes del mundo que nos permitan visualizar diferentes panoramas hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. El día de hoy quiero saludar con gusto y cariño a todos los que el día de hoy nos acompañan en este Zoom y sobre todo agradecerles también el arduo trabajo que han venido desarrollando a través de las organizaciones civiles hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Estado de México y en general en toda Latinoamérica. Quiero permitirme saludar en primera instancia al licenciado Jonathan Ramos, asesor de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Bienvenido, Johnny, muy buenos días. Buenos días, Henry, gracias. De igual manera, quiero saludar a la doctora Lourdes Vargas, presidenta de Ecología con Amor ACE, que el día de hoy nos acompaña. Estimada doctora, sea bienvenida. Muy buenos días, Henry. Y de igual manera, agradecer y sobre todo reconocer siempre el esfuerzo de estar construyendo alianzas y sobre todo estrategias en cumplimiento de la Agenda 2030. La verdad es que quiero darle la más cordial bienvenida a la maestra Lorena Terrazas Arnés, directora ejecutiva de la Red PACIND en Bolivia y sobre todo una gran aliada para el cumplimiento de las ODS aquí en México. Estimada maestra, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Henry, y siempre un honor acompañarles en esta gran misión que tenemos todos, ¿no?, para impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030. Al contrario, el gusto siempre ha sido nuestro de estar constituyendo acciones y sobre todo alianzas que nos permitan acercarnos un poco más hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Quiero ceder el uso de la palabra para que nos comparta un mensaje de bienvenida al licenciado Jonathan Ramos, asesor de la Dirección de Participación Social. Adelante, Johnny. Disculpen. Sí, muchas gracias, Henry. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, mismas que hacen posible que podamos llegar hasta todos ustedes a través de este espacio, un espacio abierto principalmente para que puedan converger todas las ideas, todos los puntos de vista y podamos compartir pues conocimiento en conjunto para lograr pues una gobernanza participativa. Dentro de esta gobernanza, donde participa el sector académico, el sector social, por supuesto, el sector empresarial, ¿no? Entonces es muy importante aquí la convergencia de todos ustedes para que se pueda lograr un desarrollo equilibrado. Es un honor para mí darles nuevamente la bienvenida a la quinta edición de la Escuela ODS, ¿no? Hemos cruzado fronteras gracias a todos ustedes, gracias a todos los pilares que hacen posible todo esto. En esta edición, ahora es el Encuentro Latinoamericano por la Sustentabilidad, ¿no? O sea, es increíble lo que se ha logrado gracias a todos ustedes, gracias a todos los participantes. Entonces, los aliados son ustedes, son principalmente lo más importante para que podamos lograr todo esto en favor del desarrollo sostenible del planeta. El día de hoy, martes, tenemos un tema muy importante. Hemos denominado los ODS ambientales y sus avances en Latinoamérica. Así como tenemos metas, como tenemos objetivos, también es importante medir cómo vamos, ver los indicadores y saber a dónde nos encontramos, cómo lo hemos hecho, qué nos falta por hacer, lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Entonces, para eso tenemos el día de hoy a una experta. Aquí nos acompaña maestra Lorena. Muchas gracias por acompañarnos. En un momento más nos va a compartir toda su experiencia, porque es necesario que todos conozcamos esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Henry. Fundador de la Escuela ODS México, un honor que sigas aquí con nosotros y sin tu apoyo, sin tu trabajo constante, todo esto pues no sería posible. Doctora Lourdes, un saludo muy especial de parte de todos los compañeros de esta dependencia que la conocen a usted, ¿no?
Y pues bueno, usted ahorita en un momento más nos va a compartir la experiencia, cómo vive los ODS ambientales, ¿no? Cómo los vive, cómo los trabaja desde su trinchera, desde el trabajo de la Asociación Civil Ecología con Amor. Gran experiencia en la materia ecológica, maestra. Gracias por siempre estar. Y bueno, finalmente decirles que sirvan estos espacios de difusión para ayudar a todos los encargados de crear las políticas públicas, a la sociedad civil, a los gobiernos, comunidades y sector privado, para demostrar y concientizarnos de que es posible garantizar alternativas de desarrollo sostenible de manera consciente, para garantizar alternativas de desarrollo que contribuyan a detener el agotamiento de los recursos naturales y, por supuesto, de la degradación ambiental. Sirvan estos espacios para darnos cuenta de que no tenemos un planeta de repuesto, que no tenemos un planeta plan B. ¿No? Sirvan estos espacios para compartir el conocimiento, porque si el conocimiento no se comparte, entonces no es conocimiento. Muchas gracias, Henry. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Johnny, por el mensaje. Reiterar que desde la Escuela ODS, desde las organizaciones civiles, siempre es un gusto contar con el apoyo y respaldo de la Dirección de Desarrollo Político que encabeza el maestro Francisco Zuna, por siempre ser aliados claves para el fortalecimiento del tercer sector y sobre todo pugnar las acciones que nos lleven a ese cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la búsqueda de una sociedad más sostenible y más igualitaria para todos. Muchísimas gracias, Johnny. Y en este momento quiero, como cada martes y viernes, siempre tenemos una invitada especial por parte del tercer sector, personas que nos comparten desde sus acciones y sus iniciativas que han venido sacando desde las ONGs hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Y en este martes nos congratula mucho la presencia de la doctora Lourdes Vargas, presidenta de Ecología con Amor AC, a quienes le cedemos el uso de la palabra para que nos comparta su mensaje en este quinto día de la Escuela ODS. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya lo dijeron, soy la doctora Lourdes Vargas de Fundación Ecología con Amor. Y en nombre de la sociedad civil saludamos hoy al licenciado Henry Iván Olivares de Consultips AC, fundador de Escuela ODS en México, a Jonathan Ramos de Participación Social, a toda la Dirección de Desarrollo Político y por supuesto a la ponente maestra Lorena Terrazas, directora ejecutiva de la Red Pacinde en Bolivia. La comunidad global buscamos ahora, a través de los ODS de Agenda 2030, tener un modelo de desarrollo sostenible con crecimiento económico, disminución de los niveles de pobreza e incremento en el bienestar y calidad de vida, pero no a costa de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos naturales. Por eso, en Fundación Ecología con Amor, me voy a permitir compartirles la pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se puede ver. Nosotros estamos trabajando en una propuesta de desarrollo sustentable. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos una organización de la sociedad civil mexiquense con más de 10 años de trayectoria enfocada en el trabajo comunitario y ambiental y estamos apegados al desarrollo sostenible para el año de 2030, muy comprometidos con la preservación ambiental, el combate al cambio climático y el trabajo comunitario. Nuestro objetivo general pues, es preservar el ambiente a través de acciones sociales, bienestar social, creación, coordinación y trabajo comunitario de programas y proyectos en el Estado de México. Nuestra misión es ser una asociación civil que enlace gobierno, ciudadanía y otras organizaciones. Estos son algunos de nuestros voluntariados y colaboradores que han participado, donde estamos trabajando a nivel institucional, con otras ONGs, utilizando el ODS 17 de Alianza para trabajar por un mundo mejor, ciudadanía, y bueno, muchos grupos que elaboran con nosotros para poder llegar a nuestros ejes de trabajo, donde nuestro programa es un programa de círculo virtual que le llamamos, donde estamos combinando programas de ambientalismo con causas sociales a través de proyectos de emprendimiento sostenible para un mundo mejor. Y dentro de nuestro programa de responsabilidad social, estamos armonizados con muchos ODS de la Agenda 2030, principalmente el 13, el 15, 6, 11, el 12, por supuesto que llegamos al 14, el 4, el 1, y nunca olvidemos el número 17, que es la alianza para lograr
todos estos objetivos. Solos no podemos trabajarlo. Dentro de nuestros proyectos de responsabilidad social que están enlazados con todos esos ODS, los principales, tenemos proyectos de Recolectando y Plantando, Una Tapa, Una Vida, Reciclatones, Abrigando con Amor, Educando con Amor. Y dentro de los logros que hemos obtenido a través del manejo adecuado, administración adecuada de los ODS y la interacción con gobierno y ciudadanía, en el año pasado, en el programa de Plantando y Recolectando, logramos sembrar casi 23,000 árboles con una equivalencia de absorción de CO2 a un año de 3,790 toneladas. También logramos acopiar casi 13,000 kilogramos de plástico, que equivale a 43,000 toneladas de CO2 que dejaron de emitirse a la atmósfera y un ahorro de casi 3,500,000 metros cúbicos de agua. Son datos muy importantes que sí están impactando el ambiente y que lo podemos bajar a la realidad y hacerlo replicable hacia otras comunidades. En los programas como Una Tapa, Una Vida es donde colocamos contenedores para apoyar a niños con problemas de cáncer y logramos acopiar en 14 puntos de recolección 3 toneladas de plásticos. Estos puntos ahorita ya crecieron a 30 puntos y vamos por más porque nuestra meta es, si teníamos 2, 3 pequeñitos, necesitamos llegar a más niños para poder apoyarlos a través de programas de reciclaje, de acopio, sin olvidar todo el proyecto de ODS sostenibles. Y en cuanto a los logros y alcances de la Fundación en reciclatones, bueno, no me voy a detener en los números. Aquí tenemos los números en cuanto a recolección de residuos electrónicos y otro tipo de materiales. Lo importante de esto es que podemos hacer un impacto ambiental a través de acciones bien sencillas que podemos replicar en otros municipios para poder llevar, en este caso, a nuestro Estado de México a un concepto de emisiones cero de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, metano, que son los causantes principales del cambio climático. Y dentro de nuestras propuestas es convirtámonos todos en aliados estratégicos para que sembremos nuevos puntos de acopio, no solamente de tapas, sino de reciclables, para que logremos las metas que cada una de las asociaciones nos hemos propuesto. Nosotros tenemos metas muy específicas y podemos compartir nuestros programas hacia otras asociaciones que quieran trabajar en este proyecto, en otros municipios, en otros estados, para que todos juntos logremos la sostenibilidad que necesitamos. En cuanto a los reciclatones, también tenemos todo el know-how, todo el expertise de organizar reciclatones municipales 1 o 2 veces por año y lo podemos compartir y lo queremos compartir para que se logre abatir esos números de emisiones de gases de efecto invernadero y combatir efectivamente el cambio climático a través de programas de economía circular y emprendimiento sustentable al utilizar todos estos recursos y poderlos bajar para servicio de las comunidades. En Plantando y Recolectando, bueno, necesitamos incrementar a nuestros aliados estratégicos para que tengamos aquí nuevos puntos de reciclaje y poder con esto financiar proyectos de reforestaciones en más comunidades. El único actividad viable posible que se puede hacer desde casa, que es bien sencillo, es plantar un árbol, pero de forma inteligente. Plantar árboles endémicos y nativos es muy importante para conservar la biodiversidad de acuerdo a los ODS de Agenda 2030. ¿Qué sigue? Bueno, pues necesitamos hacer convenios con alianzas municipales, estatales, hacer alianzas con organizaciones como DIF, Medio Ambiente, Semarnat, crear nuevos puntos y centros de acopio, replicar, educar, capacitar para crear líderes ambientales, administrar invernaderos de forma inteligente y, por supuesto, todo esto, poder financiar programas de sustentabilidad, no solo para nuestra fundación, sino para cualquier organización que se nos acerque y quiera trabajar en lo que es sostenibilidad. Aquí están nuestros datos y pues muchas gracias por este espacio. Voy a dejar de transmitir la pantalla y pues eso es lo que hacemos en Fundación Ecología con Amor. Estimada doctora, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es muy gratificante poder escuchar los avances, retos y sobre todo las iniciativas que han venido
pugnando desde el tercer sector, y hoy la verdad es que Ecología con Amor AC no ha sido la excepción. La verdad es que felicitarlo desde la escuela ODS, desde este encuentro latinoamericano, por el arduo labor que ha venido impregnando desde la organización. Y como usted lo dice, retomo el mensaje, el ODS 17 también se vuelve muy importante, porque no solamente son las actividades que nosotros estamos generando, sino necesitamos generar alianzas estratégicas que nos permitan masificar los resultados que han venido impregnando las acciones que venimos pugnando desde las organizaciones civiles. De verdad que siempre para nosotros es una muestra clara que el tercer sector siempre viene pugnando por el cumplimiento de los ODS. De verdad, muchísimas felicidades por el arduo labor que viene haciendo, y estoy seguro que desde la escuela ODS siempre encontrará aliados, amigos y sobre todo personas que nos interesamos y sobre todo ocupamos es en el cumplimiento de una sociedad más sostenible, más igualitaria y más justa para todos. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Y siguiendo con el orden del día establecido para esta quinta edición, quiero permitirme dar paso a la ponencia del día de hoy, no sin antes de verdad agradecerle a nuestra querida maestra Lorena Terrazas por estar aquí con nosotros. No hace mucho estaba justamente regresando a Bolivia después de un viaje que hizo, que estuvo allá por Kenia, África, justamente en un foro de diálogo sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, pero sobre todo también trazando algunas acciones para el cumplimiento de los ODS. Y quiero permitirme en primer momento presentarla, leer su semblanza curricular. La maestra Lorena Terrazas Arnés es internacionalista, docente de posgrado, investigadora social y facilitadora de procesos de diálogo y resolución de conflictos, experiencia laboral en organismos internacionales y de gestión pública. Cuenta con 15 años de experiencia en voluntariado ambiental, 10 años de experiencia trabajando con comunidades indígenas, mujeres jóvenes y niños a nivel local, nacional e internacional. Experiencia laboral en medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, nueva cultura de agua y género. 9 años de trabajo en la sociedad civil en las negociaciones sobre cambio climático en Naciones Unidas, y actualmente trabaja en la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible 2030, Cambio Climático, Ciudades Sostenibles y Temas Ambientales con enfoque de derechos humanos. De verdad que, maestra, es un gusto siempre recibirle en esta escuela ODS, y la verdad es que le cedemos el uso de la palabra para su presentación. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, Henry, también a la doctora, ¿no? Muy interesante todas las acciones que realiza. El día de hoy estoy muy contenta de estar acá en esta edición, y por ello me voy a permitir compartirle, y muy agradecida nuevamente también con el Estado de México, con la Dirección General de Desarrollo Político. Es un gusto poder estar el día de hoy acompañándoles ya desde Bolivia. Recientemente, como bien mencionaban, les voy a estar comentando cuáles han sido los resultados de la Asamblea Mundial del Medio Ambiente, donde también hemos podido estar interactuando desde la sociedad civil. Bueno, en este encuentro latinoamericano es importante recalcar, ¿no?, que ya es la quinta edición de la Escuela ODS. Yo me siento muy contenta porque es una iniciativa que nació a raíz de diferentes miradas latinoamericanas, y sobre todo de la necesidad de instaurar un espacio académico, de acción social, de acción de sociedad civil, y creo que se está logrando, se están viendo resultados próximos, ¿no? Con ello, entonces, para dar inicio, más allá de recordar, porque sabemos que la Agenda 2030 y toda la agenda de desarrollo en realidad que estamos abordando tiene dimensiones fuertes del contexto social, económico y ambiental que hacen así el desarrollo sostenible, es importante visibilizar que estas dimensiones no están al 100% en la misma jerarquía, ¿no?, por así decirlo. Es decir, sabemos que por mucho tiempo la dimensión económica es la que ha primado tal vez en las decisiones políticas, en las decisiones estratégicas de los estados, lo cual evidentemente ha dado prosperidad, ha dado cierta comodidad desde el ámbito, como decía, socioeconómico incluso, ¿no?, porque va a contribuir al desarrollo social y humano, pero la dimensión ambiental se ha quedado rezagada, y eso es más que evidente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta dimensión ambiental, cómo estos ODS ambientales requieren mayor impulso, y sobre todo, qué países están cumpliendo, ¿no?, porque si bien hay algunos estudios, hay algunos rankings o algunas mediciones que se están haciendo, creo que no se trata solo de competir, ¿no?, y ver tal vez quién está liderando
buscando el cumplimiento, pero sí de incentivar a que más países y a que más gobiernos locales, municipales, estatales puedan sumarse a este esfuerzo, ¿no? Entonces, mencionado esto solo como una introducción, vamos a también entender y tal vez conceptualizar, ¿no? Porque muchas personas ven toda la Agenda 2030 y creen que el cumplimiento puede ser tal vez obligatorio al mismo tiempo, puede ser simultáneo, y eso tenemos que analizarlo porque si bien esta es una agenda civilizatoria, es una agenda integral, holística, amplia, hay diferentes dimensiones de lo que significa la misma, ¿no? Y por ende también, como mencionaba, este desequilibrio, ¿no?, de la parte económica ha sido muy asociado a medir todo el tiempo la economía en estos índices netamente de crecimiento, es decir, ¿no? La economía está basada en indicadores, está basada, pero necesitamos también hablar de una economía ambiental, de una economía inclusiva, de una economía y una recuperación verde económica ligada a esto, a nuestra etapa post-COVID-19, ¿no? Porque todavía no hemos salido de la pandemia como tal, estamos todavía en una fase, pero mientras esto va ocurriendo, ¿cómo nos vamos recuperando? Por otro lado, a nivel sociedad, pues como les decía, este desarrollo social, desarrollo humano que se ha venido dando, muchas veces ha estado vinculado o se ha visibilizado también dentro de estos desafíos y estas crisis a la desigualdad con graves consecuencias sociales, políticas y evidentemente económicas, ¿no? Una sociedad desigual es aquella donde no todos tenemos oportunidades, no todos tenemos el mismo acceso y mientras estas brechas se vayan separando, esto va a crear un conflicto latente. Por ende, es importante abordar estas dimensiones, pero sobre todo en lo ambiental, que ya de por sí vemos este deterioro, vemos esta crisis ambiental y climática que hoy vivimos y que por ende muchas personas hablan de revertir el cambio climático y eso en la narrativa y en la realidad en todo caso es imposible, ¿no? Porque podemos decirlo, podemos hablar de revertir los impactos, pero en realidad lo que podemos hacer es ya estabilizar el clima y tomar medidas contundentes para no sobrepasar los límites del planeta, que siempre estamos justamente luchando contra esos indicadores, ¿no? El planeta también tiene un límite del uso de recursos y evidentemente hoy en día no podemos seguir abusando y abusando de estos límites naturales que se han impuesto, ¿no? Por ello también, si bien tenemos que entender que hay todo un deterioro progresivo por el estilo de entendimiento del desarrollo, ¿no? Porque nosotros como seres humanos nos hemos puesto solos al centro de todo. Es decir, hemos tomado tal vez una posición absolutamente egoísta, sin considerar las consecuencias y las dimensiones reales, tanto sociales y ambientales sobre todo, ¿no? Que de esto se trata, de visibilizar dónde está esa dimensión ambiental olvidada y cómo la acoplamos y la incorporamos realmente a la dimensión económica y sobre todo a la dimensión social. Por ello vemos estas consecuencias, como mencionaba, de la degradación, del agotamiento, del exceso y el abuso del uso de los recursos naturales, bosque, recursos marino-costeros, suelos, aguas subterráneas, entre otros. ¿Cómo entendemos nosotros también el desbalance y el desequilibrio que hay entre la producción y el consumo? Muchas veces hemos atacado a los consumidores, ¿no? Pero ¿cómo estamos mirando a los productores? Es decir, quienes están produciendo la tecnología, quienes están produciendo los alimentos, quienes están produciendo todo lo que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, ¿cómo lo están haciendo? ¿De forma limpia? ¿De forma menos contaminante con el paso del tiempo? ¿O simplemente están produciendo por generar un ingreso económico? Que en realidad ese es el objetivo de muchas empresas, pero ¿dónde está esa conciencia y esa responsabilidad social y ambiental? Por eso es que el cambio climático, los eventos extremos que hoy en día mucho se acuñó el término de desastres naturales y en una charla, en una reflexión que tuvimos, pudimos profundizar porque no estamos hablando de desastres provocados naturalmente, en todo caso estamos hablando de desastres provocados por la mano del ser humano. Es decir, no podemos hablar de desastres naturales cuando no son naturales, porque está la contaminación, está todo lo que estamos haciendo
para acelerar el cambio climático. Entonces, ahí un pequeño clic y una llamada de atención para todos quienes nos están escuchando y para ir indagando. Es muy importante nosotros cómo expresamos los problemas, porque de esa forma los vamos a resolver. Si a veces los focalizamos demasiado, no podemos ampliar la mirada. Y creo que esa es un primer apunte que me gustaría hacer y que todos podamos ingresar en esta reflexión mucho más amplia, holística, una mirada abierta a lo que nos está pasando. Por otro lado, también la degradación, la fragmentación, el desgaste de los ecosistemas, que si bien nuestros ecosistemas son, como América Latina, tenemos ecosistemas megadiversos que se llaman, son categorizados así porque tenemos fauna, biodiversidad, flora, somos muy ricos en todo ello, pero ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos protegiendo nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. En el tema de contaminación, que es súper amplio el tema, ¿no? Agua, aire, suelo, atmósfera, etcétera. Entonces, todas estas problemáticas hacen a la preocupación del enfoque ambiental dentro de la Agenda 2030, ¿no? Es importante entender que ha habido un tránsito y un crecimiento de la importancia y el rescate ambiental en la agenda de desarrollo. La primera agenda, estamos hablando de la agenda del milenio, del 2000 al 2015, hablaba en el objetivo número 7 solo de asegurar un medio ambiente sano y seguro. Un solo objetivo hacía mención a esto. Hoy en día tenemos una amplitud de objetivos ambientales muy claros, por cierto: agua limpia, energía, producción y consumo, acción por el clima, vida submarina, ecosistema terrestre, ¿no? Entonces, estos ODS, que hoy en día son denominados ODS ambientales, van ampliando el marco de acción para que nosotros podamos impulsar una agenda ambiental dentro de la agenda de desarrollo. Incluso, conceptualmente, como se han priorizado estos 6 ODS, hay corrientes que han querido ser más ambiciosas. Acá les muestro que han ampliado, por ejemplo, a incluir comunidades y ciudades sostenibles e incluso llamar la atención sobre industria, innovación e infraestructura. ¿Por qué las ciudades? Porque necesitamos, y esta presión que hay sobre los recursos en el área urbana es tremenda, porque sabemos que si bien el área rural, los bosques, las comunidades nativas, indígenas, etcétera, están cumpliendo un rol súper importante y se les está dando de alguna manera espacio para que puedan seguir incrementando la conservación, políticas públicas referidas. El cambio climático, una de las grandes críticas, y eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y volverlo a reanalizar, no solamente está basado en la protección de los bosques, que es súper importante y prioritaria, pero ¿qué está pasando con las ciudades? Las ciudades están produciendo residuos sólidos, las ciudades están contaminando, las ciudades se están sobrepoblando, entonces hay mucha problemática en las ciudades, y yo apuntaría también a incluir este objetivo dentro de estos ODS ambientales, incluso a transversalizar la mirada ambiental en toda la Agenda 2030. Y también, desde luego, cómo repensamos la industria de la infraestructura, de la construcción, cómo innovamos desde la mirada sustentable, sostenible, de cómo estamos construyendo, cómo estamos diseñando nuestro futuro. Y esto es importante porque si ustedes ven, hay muchas corrientes, por ejemplo, de arquitectura sostenible, de bioconstrucción, biodiseño, y me parece súper importante que nuestros futuros, ¿no? Estudiantes, futuros profesionales que van a ingresar a carreras que tienen que ver con la sostenibilidad desde la construcción, desde la innovación, tomen en cuenta esto, porque no podemos seguir replicando el mismo modelo. El modelo nos llevó a este límite y a este punto de inflexión donde estamos hoy en día. Por eso es que necesitamos repensar. Y creo que estos ODS ambientales se tienen que plantear y se tienen que visibilizar ante esta crisis y tienen que dar una solución, porque al final, si nos trazamos estas metas desde los indicadores, desde lo que ya se está estableciendo a nivel global, podemos monitorear de mejor forma su cumplimiento. Es importante también mencionar, como decía, que desde los 3 pilares del desarrollo sostenible, hablamos del desarrollo humano, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico, el monitoreo y la medición del progreso de la sostenibilidad ambiental
ha sido evidentemente más débil, y esto lo sabemos. Simplemente parafraseando tal vez alguna de los informes oficiales que ha sacado la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, me permito mencionar, ¿no?, que se refleja que la capacidad de los países en la región de América Latina está muy limitada. Y esto se debe a un punto también que hoy quiero enfatizar, que es la producción y el uso de los indicadores o la estadística ambiental. Muchas veces nos preguntamos, ¿no?, ¿y dónde están los indicadores? ¿Quién construye? ¿Quién brinda esa información? ¿Cómo podemos medir? Es que no podemos medir algo que no existe, algo que no está predeterminado. Si bien hay indicadores de los ODS, pero cómo estos indicadores se internalizan y cómo esto se refleja en la estadística, sobre todo de los países, que son los que van a brindar la información oficial. Si bien como sociedad civil, como tercer sector, nosotros podemos levantar reportes voluntarios, reportes justamente adicionales a la información oficial, es el Estado el que tiene también la misión de reportar cómo le está yendo con los datos ambientales, cómo le está yendo con esa producción regular de estadística ambiental. Y con ello se ha llamado mucho la atención desde la CEPAL. Se están trabajando sistemas estadísticos nacionales con inserción de estos indicadores ambientales y sobre todo también con la construcción de los mismos, ¿no? Porque cada país va a tener una particularidad, pero se tratan también de mantener metodologías estándar para poder hacer una medición incluso comparativa, ya que por mucho tiempo, vuelvo a decir, los indicadores han sido netamente económicos y en una segunda fase se ha hablado de indicadores sociales, la construcción de indicadores sociales, pero hoy en día se tiene que abordar esta construcción porque representan un sector emergente necesario medir el estado de situación de los indicadores ambientales. Por otro lado, también se habla de que es importante, ¿por qué la medición? Porque se necesita crear un espacio común para comparar, decía, para comparar y compartir experiencias, para potenciar la cooperación. Si yo no sé, por ejemplo, cómo estamos en el ODS de agua a nivel América Latina, o no sé quién está liderando el ODS, yo no puedo pedirle, mira, pásame tus buenas prácticas, o cómo puedo mejorar este marco legal, o cómo puedo mejorar mi institucionalidad, ¿no? Que son temas muy grandes que los estados están liderando. Y lo propio a nivel de organizaciones de sociedad civil. También hay referentes que van trabajando temáticas de conservación, energía, biodiversidad, recursos hídricos, entre otros. Pero a nivel de políticas públicas requerimos que esta medición se enfatice y se impulse. Por eso me permito igual mencionar que la CEPAL está impulsando un grupo, ha constituido un grupo de trabajo en el cual se están hablando de la construcción de indicadores ambientales en América Latina, y eso es súper importante porque antes no se lo tenía, ¿no? Y justamente estos indicadores van a ir a la construcción de indicadores ODS y de reportes nacionales, regionales, globales, en los cuales los países pueden tomar esa información y reportarla oficialmente. Pero todavía se están haciendo seminarios, he estado dando seguimiento a algunos de los mismos, y me parece un esfuerzo realmente importante, ¿no? Y que ustedes lo conozcan. Dentro de las cosas que también se ha estado haciendo para impulsar y para resaltar la dimensión ambiental, se sacan diferentes reportes, informes, y también me permito remitirme a uno de los primeros informes que se sacó sobre el horizonte del 2030, desde el año 2016 a la fecha. Se tienen diversos reportes y los invito a revisar la página, porque para nosotros como latinoamericanos la comisión, la CEPAL es nuestro referente. Se tiene un observatorio de política pública y políticas de planificación, sobre todo, donde ustedes pueden identificar el avance de ciertos reportes que los países están presentando. Y como América Latina es importante identificar y entender que es necesario que nosotros abordemos el desarrollo desde una mirada estructural, cambiar nuestros medios de producción, nuestros medios de consumo
somos tal vez, me atrevería a decir América Latina, no tanto, no somos tal vez una región tan consumista, pero sí producimos de manera poco amigable con el medio ambiente y lo sabemos, y tenemos que invertir en nuevas tecnologías que nos permitan reducir nuestras huellas y nuestros impactos ambientales. Y por otro lado también plantear ese gran impulso ambiental del cual se hablaba, y porque es importante estimular este crecimiento y desarrollo con igualdad, con sostenibilidad. El crecimiento no puede ser solo económico, porque estos indicadores económicos no nos van a reflejar nuestra realidad a nivel de sostenibilidad, ¿no? Por eso es que es importante develar que existe hoy en día un mayor grado de desarrollo institucional, existen mayores equipos dedicados a la estadística y los indicadores ambientales, es decir, se está impulsando en toda América Latina para que existan también marcos legales mucho más específicos o que incorporen esta mirada ambiental, y por otro lado también cómo se relaciona esto con la cobertura temática de la región, por ejemplo, cómo priorizamos aire, biodiversidad, bosque, suelo, agua y energía principalmente, que son los temas o los tópicos más importantes en el área ambiental. Y por otro lado también un gran número de países ya empezaron a reportar diferentes planes con recopilación de datos, especialmente relativos a biodiversidad, energía, aire y, por ejemplo, sector mineral o minería. Entonces, en este afán y en este esfuerzo que se está haciendo desde América Latina, también hay que mencionar que, por ejemplo, desde el 2016, varios países ya han establecido este impulso y este trabajo. Mencionar solamente algunos como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, pero otros países también han iniciado trabajos pilotos, ¿no? En temas muy específicos de cuentas ambientales, es decir, tomando en cuenta la intersección de los reportes económicos y ambientales, por ejemplo, como el Perú, República Dominicana, Paraguay, Uruguay. Toda esta información es información, recalco, oficial de la CEPAL, porque principalmente ellos están liderando este impulso que se le está dando a los indicadores ambientales. Por otro lado, también se tiene muy en claro que es importante conocer las metodologías para desarrollar estas cuentas ambientales, pero sobre todo también, ¿por qué es importante desarrollar estadística ambiental? Porque necesitamos contabilizar lo que nos está pasando para reasignar recursos y reasignar también o rediseñar tal vez políticas públicas obsoletas, porque sabemos, ¿no?, que muchas de las políticas públicas ya llevan décadas o llevan años de atraso en el desarrollo tan rápido de la sociedad global, y necesitamos nosotros también adaptarnos, pero necesitamos poner nuestras necesidades en la mesa, ¿no? Por eso es que es importante tal vez abordar que estos temas muchas veces se dan por hecho y no se están abordando. Así también me permito mostrarles este progreso y situación de la estadística ambiental en los países de América Latina, porque es un mandato también. Desde la Cumbre de Río existe un mandato para la producción de información ambiental. Existe avance. Al 2019 hay una medición, hay diferentes sistemas, comités, mesas de trabajo que se han creado, pero también se da cuenta de que ya al 2016, 22 países de América Latina ya cuentan con un marco legal que refleja la estadística ambiental. Hay muchos países que han incrementado esta ambición y están mejorando. Y si ustedes se dan cuenta, hoy que estamos a nada de la primera COP del acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional sobre justicia ambiental, acceso a la información y sobre todo el enfoque de derechos ambientales que necesitamos en la región, ¿cómo podemos hablar de información ambiental si no tenemos la construcción de estas estadísticas, de estos indicadores propios? Tenemos, repito, un marco global de los ODS, pero necesitamos la apropiación y necesitamos la incorporación de estos sistemas nacionales de información estadística ambiental que nos permitan incrementar y mejorar también nuestra participación a nivel internacional, pero también a nivel interno de los países, saber cómo estamos nosotros y sobre todo también mejorar nuestras políticas públicas, pero con datos y con hechos fácticos, ¿no? A veces también estamos muy a merced de recibir datos tal vez no oficiales que no contribuyen a un debate sobre todo contundente para tomar decisiones. Es importante que la ciencia, que la estadística esté presente para que se tomen las mejores decisiones en política pública.
Y creo que esto acompaña de sobremanera esto. Parte también de esta medición de indicadores, ¿no? Y cuando salió un primer ranking, me acuerdo, acompañado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, también por el Centro ODS, dependiente de la Universidad de los Andes de Colombia, me pareció importante reflejarlo, porque, por ejemplo, la pregunta es, ¿no? ¿Quién lidera los ODS en América Latina? La respuesta tal vez sería depende qué indicadores. No existe en este momento un reporte solo de ODS ambientales. Tal vez esa es como una meta que podríamos abordar en un futuro o que podríamos varias instancias impulsar. No existe por si acaso. Lo que existe es una primera evaluación, incluso desde sociedad civil, que se hace desde esta red de soluciones, implementando ciertos indicadores y ciertas mediciones comparativas para determinar, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión de que Chile, por ejemplo, está en un primer lugar y que lidera la lista por varios motivos, dice. Uno, porque ha presentado mayores avances en el ODS 1, en el ODS 4, en el ODS 6, por ejemplo, en el ODS 9, en el 12, en el 14 y en el 16. Entonces, el avance de Chile ha sido súper interesante para América Latina, pero ahí vemos, por ejemplo, que solamente el ODS 6, y si nos vamos estrictamente al 12, al 14, son ODS ambientales. ¿Qué pasó con la acción por el clima? ¿Qué pasó con otros ODS? El 15, por ejemplo, de ecosistemas terrestres. Entonces, vemos que nos falta todavía reflejar esos ODS y que nos falta impulsar. Por otro lado, Uruguay está como segundo en la lista y Uruguay se ha concentrado más en el ODS 2 de reducción del hambre cero, ¿no? En todo caso, el ODS 7 de energía sí ha prosperado bastante, el ODS 10 de desigualdades, el 3, el 5, el 8 y el 11. Nuevamente, ¿dónde está el ODS 13? Nos preguntamos sobre los ecosistemas marinos, que también es muy importante este año. Cabe traerlo a la mesa también de que se va a realizar la conferencia de los océanos en Portugal en el mes de junio, por ejemplo, y ahí se va a hablar de todo el tema del impacto y la contaminación que hay en los océanos por plástico y por otros contaminantes. Entonces es importante que nosotros vayamos ya tomando conciencia de la preservación de la vida marina y sobre todo también de los ecosistemas submarinos, la fauna que tenemos, ¿no? La biodiversidad. Por otro lado, Colombia, por ejemplo, ocupa ya en este ranking un 9º lugar en América Latina y sobre todo también se ha concentrado en el ODS 1 de fin a la pobreza. En el ODS 15, por ejemplo, ha existido, dice, un retroceso preocupante por el tema de los ecosistemas terrestres. Aquí sí lo menciona, pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que empezar a disgregar datos y para ello, para tener datos, necesitamos crear y poner también estadísticas, sobre todo oficiales, que eso nos ayudaría mucho para los analistas de política pública, ¿no? Acá, este ranking que les mencionaba, que fue promovido y realizado este estudio por el Centro de ODS de la Universidad de los Andes de Colombia, que fue muy interesante porque salió y todo el mundo quería ver en qué lugar estaba. Pero creo que sí tenemos que ver en qué lugar estamos en el cumplimiento de los ODS, pero realmente tenemos que pensar qué soluciones vamos dando. Porque el día de mañana, pasado, nosotros cómo vamos a avanzar hacia el cumplimiento de la agenda si no estamos tomando en cuenta ya toda la problemática. Creo que sí hay avance en el marco legal, vuelvo a decir, en la institucionalidad, hay mucha más conciencia ambiental respecto a las problemáticas, pero requerimos presupuesto público, requerimos presupuesto privado, requerimos finanzas sostenibles públicas de nuestros gobiernos a nivel general de América Latina para que se pueda invertir, y no solo nos no solo esta crisis sanitaria, que esto lo he repetido varias veces y lo voy a volver a repetir, la crisis sanitaria la crisis del COVID no puede detener la crisis climática o no la ha detenido. Entonces, con ello, si bien se han destinado muchos recursos económicos a paliar la crisis del COVID, necesitamos que estos recursos se repiensen en un futuro inmediato, casi próximo, frente a
una inversión sostenible, porque estamos hablando de nuestro futuro, no, o incluso de nuestro presente día con día, porque no podemos pensar en el ejercicio de derechos si no hay planeta, no podemos pensar en derechos económicos, sociales, culturales, si no hay planeta donde los vamos a ejercer. Y creo que esos mensajes son muy fuertes, pero llaman la atención porque no hay otra forma. Parte de estos informes que están y de estas propuestas que se están generando desde la CEPAL y algunos de sociedad civil, son importantes hablar de la creación de bienes públicos globales. Es decir, ¿cómo hemos pensado los recursos naturales? Y esto va con un simple ejemplo, ¿no? A veces pensamos en el agua de un río, y si la contamino acá, no, pues no pasa nada. Sí pasa, porque si lo vemos esto más allá, puede ir a un afluente, a una cuenca, puede contaminar todas las poblaciones las cuales cruza ese río, y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas veces hemos pensado tal vez muy a corto plazo, muy encasillados en esta forma de ver el medio ambiente, pero en realidad estamos en una atmósfera contaminada. Muchas veces con el cambio climático escuchábamos, no, ese es un problema de los países ricos, que ellos contaminan y nosotros no contribuimos mucho. Pero es que hablando de justicia ambiental, sí, los países que contaminan deberían también apoyar en la solución, pero los países que contaminamos menos y que recibimos esa vulnerabilidad, no por ello tenemos que relajarnos y no hacer, también tenemos que hacer. Entonces, vamos a sopesar esa mirada de la justicia climática también desde esa deuda histórica que tienen los países, pero también desde nuestro compromiso, porque también decir, bueno, que pague el que contamina es un principio en el derecho internacional ambiental, pero no basta. El día de hoy no basta y tenemos que ser conscientes de ello. Que a nivel regional necesitamos nosotros mecanismos ambientales y climáticos fuertes. No tenemos, por ejemplo, un fondo verde del clima latinoamericano. No tenemos fondos específicos regionales, no tenemos tal vez estrategias acopladas a nivel regional, a nivel de región. Tenemos ciertas cosas muy específicas, por ejemplo, estrategias que se están dando en el tema del plástico, y es lo que hoy también les quiero contar a nivel global, lo que ha pasado recientemente en la Asamblea Mundial de Medio Ambiente, pero necesitamos más acción latinoamericana y por eso, y caribeña, y por eso el día de hoy quiero llamar la atención sobre esto para seguir impulsando mayores diálogos a nivel político, pero también diálogos a nivel técnico. Necesitamos que nuestros observatorios latinoamericanos y caribeños de ODS funcionen acoplados a las políticas públicas y de la mano de los gobiernos, porque son ellos los encargados de brindar estadística y datos oficiales para que nos ayuden también a exigir, ya que sea exigible nuestros derechos, pero si no estamos informados, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que les mencionaba, y por último, para ir cerrando tal vez y abrir si hay alguna pregunta, se acaba de aprobar la decisión de la UNEA, de la Asamblea Mundial de Medio Ambiente, sobre el nuevo tratado, el diseño de un nuevo tratado vinculante jurídicamente para abordar el tema de los plásticos a nivel global. Y esta reducción de plásticos pues, es urgente, es un tema que se viene hablando, pero hoy en día ya se ha tomado una decisión coercitiva de los estados, que ellos están dando este mandato, entonces se va a empezar a trabajar prontamente, ya inician el comité de negociación para este diseño, entonces los vamos a mantener tal vez al tanto a través de algunas publicaciones, algunas páginas, pero sobre todo es un esfuerzo global que se está haciendo y creo que a nivel Latinoamérica tenemos que tener una posición mucho más coherente. Si hablamos de la protección, hablamos de la conservación, podemos invertir un poquito más, pero alargar nuestra vida en el planeta, porque es eso, no estamos invirtiendo por una cuestión de solo filantropía o solo buena voluntad, sino está en juego nuestra vida. ¿Y por qué lo estamos haciendo? También por ellos, por estas generaciones que ya vienen o que ya están encaminadas y que no tienen esa deuda con el planeta, pero nosotros sí la tenemos. Yo creo que hoy en día tenemos que ponernos las pilas, seguir trabajando este tipo de iniciativas, de debates, de llamadas a la acción, como es sobre todo la Escuela ODS, creo que es muy rescatable y sigamos con este
con esta importancia de generar mayor debate y conciencia y acción informada, ¿no? Yo me quedaría hasta acá y espero que les haya servido el llamado a la reflexión todo esto, estos temas que se han puesto en mesa y que podamos dialogar. Muchísimas gracias. Al contrario, Milore, la verdad es que siempre lo hemos dicho, todos aquellos activistas que nos enfocamos en el tema de la Agenda 2030, no hay mayor voz autorizada para hablar sobre el cambio climático que tú. La verdad es que reconocemos tu amplia trayectoria que tuviste en estos últimos meses, desde la verdad es que ha sido siempre un tema que ha venido caminando poco a poco, es cierto, hay en el marco legal, hay avances en la conciencia ambiental, en la institucionalidad correspondiente al tema de el cuidado y preservación del medio ambiente, pero todavía falta involucrar. Es muy importante retomar también lo que nos comentaba la doctora Lourdes. Muchos de nosotros, muchas de las organizaciones civiles, quizá las empresas también comienzan a trabajar de manera muy separada. Todos estamos separados, pero a veces nos falta congregar el tema en una iniciativa conjunta entre gobierno, organizaciones civiles y empresas para masificar las actividades que cada uno de los sectores llevamos a cabo a lo largo de estos meses, de estos años, hacia el cumplimiento de una sociedad más sostenible y más sustentable. La verdad es que te agradecemos muchísimo tu participación. Desde luego que hay preguntas y vamos a dar de paso a esa sesión. Nos preguntan a través de las redes sociales, por su experiencia en diversos espacios o foros en materia del medio ambiente, ya se mencionan plazos fatales de los daños causados por la degradación ambiental mundial que nos coloque en un escenario apocalíptico del agotamiento definitivo de determinados recursos. Sí, justamente, por ejemplo, a nivel global, el primer plazo que tenemos que mirar es de la Agenda 2030, que es el 2030, valga la redundancia, a pesar de que muchos han hablado de que no se va a poder cumplir por el tema del COVID, por todo lo que nos ha ocurrido, creo que eso no nos tiene que detener. Por el contrario, esa década de aceleración tiene que recontraacelerarse y tenemos que implementar mayores políticas públicas, inversión y acción privada también que permita retomar tal vez esa carrera que estábamos emprendiendo, ¿no? Rumbo al 2030. Al 2050 hay una meta global también de descarbonización, por ejemplo, o de carbono neutral. Y es decir, estamos hablando de descarbonizar la economía. ¿Cómo hacemos eso? Porque por mucho tiempo la economía ha estado como en una burbuja, ¿no? Ha habido como no sé, como un espacio blindado donde no se podía hablar de un cambio paradigmático de la economía. Y creo que hoy es muy importante porque no va a haber economía que aguante con todo lo que se nos viene encima o con lo que ya estamos viendo. Entonces, creo que los plazos a nivel global o lo que se está diciendo es también un referente. Esto, como se puede acelerar, se puede extender, pero depende de nosotros, de las medidas que hoy en día tomemos desde nuestro sector, ¿no? Desde donde nos toca estar, academia, sociedad civil, gobiernos locales. Hoy es la acción, no podemos esperar a mañana, ¿no? Y creo que esos plazos también van a ser un poco de referencia, pero también se van a poder modificar según nos estemos comportando, ¿no? Claro, desde luego hay que recordar que obviamente el plazo de los ODS es 2030, pero también dentro de las 169 metas que contemplan estos objetivos, hay metas que se establecen antes de 2030. Entonces, sí es muy importante, retomando lo que tú dices, involucrar a todos los sectores, academia, gobiernos, empresas, organizaciones civiles, porque quizá esta década de acción, que ya son menos de 10 años, 8 años para ser específico, ya realmente comienza a ser la última parte de esos objetivos que plantea Naciones Unidas, y que creo que hemos, sí, poco a poco colocado el tema en los diferentes sectores, pero hoy en día necesitamos nuevamente esa década de acción comienza a hacer un trabajo conjunto en todos los sectores. Quiero dar paso a la siguiente pregunta que quizá ya lo habías mencionado en tu exposición, pero queremos que quede un poco más puntualizado. Dicen, ¿existe algún informe o documento reciente que podamos consultar y que contenga un balance ambiental de Latinoamérica? Precisamente, muchísimas gracias, ¿no? Me ayuda para hacer énfasis de que si bien no existe algo muy, muy específico, creo que los informes globales que se obtienen, los informes oficiales de Naciones Unidas, siempre son un referente, ¿no? Los informes se manejan a nivel global, es decir, ya salió el informe del 2021, los invito a leerlo,
pero lamentablemente pues a nivel latinoamericano todavía nos falta un poquito más de producción, pero esto se debe justamente a la problemática que mencioné, ¿no? A que no hay estadística ambiental actual o no hay construcción de indicadores actuales. Entonces, yo creo que ahí incluso nosotros podemos tomar la batuta de generar un propio espacio de producción de reportes académicos, reportes adicionales y promover la investigación. Creo que eso también nos hace falta mucho, hablamos, ¿no?, de la política pública, de la inversión, pero la investigación ha quedado muy rezagada en nuestra región y es momento de retomar tal vez esta situación. Tal vez no les puedo referir en este momento, pero si me permiten vía tal vez el chat y lo pueden luego poner públicamente, les puedo dejar el informe global, que también les va a servir para analizar, pero dimensión ambiental como tal no existe algo específico, ¿no? Pero es una falencia y creo que es un desafío para que nosotros podamos también accionar. Claro, y sobre todo, igual, si gustas compartírnoslos, después lo publicaremos en las redes sociales de la escuela y de la dirección para que también podamos seguir empapándonos en este tema. Quiero cerrar con esta pregunta y creo que es muy importante. Yo desde que te conozco, Lore, siempre has venido capacitando, pugnando mucho por capacitar a instituciones, a gobiernos, y es cierto, las organizaciones civiles quizás ha sido el sector que más ha venido trabajando, ya lo veíamos con un claro ejemplo de la doctora Lourdes, pero es muy importante también, tú lo mencionabas en tu exposición, que los gobiernos comiencen a asignar presupuestos, comiencen a establecer políticas, comiencen a abrirse con todos los demás sectores para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Yo te preguntaría, ¿cuál es la ruta crítica a seguir por parte de los gobiernos locales, estatales o incluso federales para el cuidado y preservación del medio ambiente, toda vez que hoy en esta quinta edición, una vez que es muy reconocible, hay muchos servidores públicos municipales que preocupados y sobre todo ocupados en el cumplimiento de estos ODS han venido siguiendo paulatinamente, incluso decirlo, muchos de ellos están ya instalando sus comités municipales para el cumplimiento de la Agenda 2030, pero yo te preguntaría, incluso en el gobierno es difícil encontrar especialistas en el cuidado del medio ambiente, solamente nos quedamos sesgados en la capacitación. Yo te preguntaría, ¿cuál es la ruta crítica a seguir por parte de los gobiernos para ver de manera más tangible estas acciones que se pueden ver en el tema de los ODS ambientales? Muchísimas gracias, Henry. Sí, justamente cómo hacemos tangible todo esto, o cómo hacemos real el avance. Es decir, si bien a veces pensamos, ¿no?, que la planificación nos desgasta o es tal vez un insumo que no usamos, pero creo que la planificación estratégica del Estado es clave. Y estamos hablando en todos los niveles, ¿no? O sea, esta planificación justamente con una mirada ambiental, con una mirada climática. Estamos hablando de la planificación frente a los riesgos y desastres, porque eso nos va a ayudar a mirar con otros ojos tal vez la salud, la educación, porque a veces estamos como en un estándar, no hacemos las cosas bajo un modelo y listo y cumplimos, porque hay un sistema nacional de planificación en nuestros países, pero realmente estamos reflexionando sobre la importancia de incorporar estas variables ambientales en la planificación. Creo que un primer paso es planificar conscientemente lo que estamos haciendo. Segundo, implementar estrategias propias. Creo que ahí México se ha destacado bastante, tiene, ¿no?, este Comité Nacional o Comisión Nacional, si no me equivoco, tiene todos estos debates a nivel federal, pero creo que a nivel local, y eso en toda América Latina nos está faltando, es cómo implementamos la Agenda 2030 y la territorializamos, nos apropiamos de la Agenda 2030 desde la construcción nuevamente de indicadores, una planificación inclusiva, asignación de presupuestos sensibles a los ODS, porque los ODS en realidad es un marco de acción, ¿no? Es una directriz, no significa que sea, más allá alguien decía, una imposición o un adicional, porque a veces pasa, ¿no?, con los profesores, y esto pasa en la currícula educativa, ¿no? Te suman un tema y dicen, no, ya otro adicional. No se trata de eso. Creo que los ODS, en todo caso, nos tienen que ayudar como una herramienta a cumplir lo que ya tenemos. Estamos hablando de educación, salud, hambre cero, estamos hablando de pobreza como un objetivo tal vez final, ¿no?, o a largo plazo, tal vez de todos los ODS. Entonces creo que sí nos hace falta planificar,
asignar o reasignar presupuestos estratégicamente, conseguir mayores alianzas de trabajo. Muchas veces se critica a los estados porque el trabajo lo están realizando o encarando solos, sabiendo que pueden aliarse a la academia, pueden aliarse a la sociedad civil, a los movimientos sociales, juveniles, ambientales, porque yo creo que todos tenemos un objetivo común, más allá de las metodologías que utilicemos o más allá de incluso tener ciertos temas, bandera que muchas organizaciones tienen, creo que tenemos un objetivo común, que es el de no solo sobrevivir a esta crisis, sino también vivir en armonía con lo que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que va esto de la mano desde una planificación estratégica, pero muy abierta a lo nuevo, porque no podemos seguir con un mismo modelo replicando, sino hay que cambiar y cueste, porque no va a ser sencillo, ¿no? Va a ser un cambio de paradigma de cómo entendemos el desarrollo. Y creo que ahí trazaría esta ruta, ¿no? De autorrevisarnos nuevamente y poder asignar y tomar las mejores decisiones, sobre todo en política pública y en política presupuestaria, ¿no? Claro, y sobre todo cerrando esta etapa de este quinto día, siempre es muy importante ya no solamente quedarnos en la parte de capacitarnos, de conocer. Creo que ya esta década de acción ya nos obliga a plasmar lo que hemos aprendido, a poder concretar a través de acciones, de políticas públicas, de proyectos, de iniciativas, esa contribución hacia los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo siempre buscar esas alianzas que nos permitan masificar los beneficios que han venido trayendo las organizaciones civiles, las empresas, pero sobre todo ayudar a congregar las problemáticas o dar la resolución a las problemáticas que vivimos día con día. Lo hemos dicho miles de veces, los problemas se han ido agravando, que ya incluso el Estado, los gobiernos son incapaces de resolver algunos problemas que el día de hoy vivimos, pero para eso entra el trabajo conjunto con las organizaciones civiles, con las empresas, para dar una resolución a todos los problemas que enmarca la Agenda 2030. Quiero seguir cerrando ya esta sesión, no sin antes pedirle al licenciado Jonathan Ramos que nos comparta una conclusión a nombre de la Dirección General de Desarrollo Político de este quinto día. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, maestra Lorena, por todo lo que nos acaba de aportar, ¿no? Tenemos mucho trabajo, tenemos una deuda con nuestro planeta, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos las riendas de este asunto, lo tomemos como un asunto serio, porque si bien es cierto que los gobiernos, las organizaciones, las empresas, la parte de la academia tienen una gran responsabilidad para fomentar toda esta parte del cuidado del medio ambiente, es importante tener en cuenta que todo comienza con nosotros, con uno mismo, ¿no? Pensar qué está haciendo la maestra Lorena, qué está haciendo Jonathan, qué está haciendo la doctora Lourdes, qué está haciendo Henry, ¿no? Para mejorar la economía, el medio ambiente, ¿no? Desde no usar el automóvil varios días a la semana, desde separar los residuos, desde reciclar, reutilizar, ¿no? Desde conocer la economía circular. ¿Qué estamos haciendo desde una manera personal? Porque si bien es cierto, se crearon los ODS para erradicar a lo mejor problemas públicos, los problemas públicos surgen desde las personas, ¿no? Pero las personas también tenemos la solución a todos estos problemas. Entonces, esta deuda que tenemos con el planeta, pues debe tomarse muy en serio, porque está en juego nuestra vida, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tenemos poco tiempo para salvar lo que nos queda, y lo que hagamos hoy, tendremos que ver los resultados del día de mañana. Entonces, este es un llamado a todos ustedes que nos están observando, ¿para qué? Para que pensemos en lo que estamos haciendo día con día para salvar a nuestro planeta. No me queda más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan compartiendo todos estos espacios del conocimiento para que llegue a más personas, para que podamos llegar con este mensaje a otras latitudes y podamos lograr un granito de arena en la contribución del desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Johnny. Doctora Lourdes, una conclusión por parte desde el sector social. Adelante, por favor. Pues es el único planeta que nos queda, no tenemos una opción B, y por lo tanto todos debemos de trabajar bajo una alianza. Yo insisto mucho sobre el ODS 17. Sin el 17 no podríamos trabajar el resto de los ODS. Como dice Jonathan, trabajemos desde casa, desde nuestro interior, pero difundámoslo y trabajemos mano a mano
con gobierno, con ciudadanía, con empresas, porque solitos no podemos. Y lleguemos a esa sostenibilidad y concienticemos que es un problema grave, que debimos haber trabajado no hoy ni ayer, hace muchos años. Entonces no nos queda otro más que tratar de minimizar lo que viene. Sí es una tragedia porque nosotros la hemos causado, pero en nosotros está, en nuestras manos está salvar lo que queda y volver a convertir en un planeta viable para la vida humana. Claro que sí. Quiero permitirme solicitar al equipo de tecnologías que nos ayuden a compartir la constancia, no sin antes también agradecer a todo el equipo que está detrás de, a los que no logran ver en la pantalla. La verdad es que ha sido una logística muy bien organizada y la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles a todo el equipo de tecnología. Y terminando y aunando al comentario final del licenciado Jonathan y la doctora Lourdes, creo que es muy importante en esta década de acción comenzar a establecer acciones a través del ODS 17 que nos permita hacer alianzas. Ya lo venimos diciendo, todos los sectores venimos trabajando en menor o mayor medida cada uno de nosotros, pero ahora necesitamos en esta década de acción comenzar a estrechar alianzas estratégicas que nos permitan masificar y sobre todo generar un impacto más grande a través de las acciones enmarcadas. Quiero cerrar este día 5, no sin antes agradecer a la maestra Lorena Terrazas. La verdad es que siempre es muy gratificante poder escuchar, sobre todo aprender sobre las actividades, sobre su trayectoria que ha venido desarrollando no solamente en Bolivia, sino también en otros países hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. La verdad es que nos congratula mucho en este día 5 recibirla, por lo cual hacemos entrega oficial de esta constancia por parte de la 5ª edición de la Escuela ODS Encuentro Latinoamericano, la cual a la letra dice lo siguiente: la Escuela ODS México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Desarrollo Político y de la Dirección de Participación Social, otorga la presente constancia a la maestra Lorena Terrazas Arnés por su destacada participación como ponente en el webinar denominado Los ODS Ambientales y sus avances en América Latina, el día 15 de marzo del 2022, transmitido por Facebook Live en el marco de la 5ª edición de la Escuela ODS México 2022. Firma el maestro Francisco Zuna, director general de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, la licenciada Sonia Castillo Ortega, 4ª regidora y presidenta de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 en Toluca, y su servidor, presidente de Consulting y fundador de la Escuela ODS. Maestra, no nos queda más que agradecerle y sobre todo reiterarle nuestro apoyo y sobre todo nuestra amistad para que desde diferentes latitudes de América Latina sigamos contribuyendo al cumplimiento de los ODS. No sé si nos quisiera regalar un mensaje final, un mensaje de despedida. Adelante. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible, ¿no? Este espacio realmente es muy nutritivo, muy esperanzador. Si bien hablamos, ¿no?, de problemáticas, creo que tenemos que hablar ya de soluciones, de esa búsqueda, de esas alianzas, porque es muy necesario que hoy en día trabajemos de la mano todas y todos, ¿no? El medio ambiente ya no es un tema solamente para ciertos sectores, en realidad el tema ambiental ha tocado y trastocado a todos y todas, sean de la disciplina que sea del sector que sea, nos va a afectar, nos está afectando la vida, y creo que cuando ya pone en riesgo la vida de nosotros, ha puesto en riesgo la vida de los ecosistemas, ya es una llamada muy fuerte, ¿no? Entonces, simplemente decirles, tomemos acciones, por más de que, como bien decía Jonathan, sean acciones puntuales, acciones específicas. Es preferible una acción pequeña a la inacción, y creo que hoy todos y todas estamos llamados a ser parte de nuevamente de este llamado que la tierra nos está haciendo para que hagamos algo y podamos decir el día de mañana sí contribuimos, sí pudimos lograrlo y salimos de ese escenario, ¿no?, que nos está preocupando a todos y todas. Muchísimas gracias. Es importante que no nos desliguemos y que sobre todo la juventud hoy en día también se haga cargo y sea sobre todo protagonista, ¿no? No solamente que lleguemos a ser víctimas, sino protagonistas de estas soluciones. Así que muchísimas gracias, los invito a seguir las actividades de la Escuela ODS con alianzas que pronto espero también estemos promoviendo muchos más eventos, encuentros, y muchísimas gracias, ha sido todo un gusto. Nos quedamos con el mensaje de el tema del medio ambiente, es un tema que ya nos ocupa a todos,
que nadie es ajeno a la participación y sobre todo a la resolución, y esa es la conclusión con la que nos vamos en este día 5 de la escuela ODS, no sin antes agradecer a todas las organizaciones civiles, servidores públicos, miembros activos de la ciudadanía activa, del sector privado por acompañarnos en este quinto día y sobre todo hacerles la invitación que nos vemos el próximo viernes 18 de marzo a la misma hora con el tema de un caso de éxito justamente en la Universidad de Aguascalientes. Ha sido una de las universidades que ha logrado implementar la materia de Agenda 2030 en todas las carreras tecnológicas. Entonces el maestro Omar Barrios estará aquí con nosotros platicándonos su experiencia y sobre todo mostrándonos un modelo que pueda ser replicable desde el sector académico. Mi nombre es Henry Iván Olivares Sánchez y ha sido un gusto y un placer recibirlos en este día 5, desearles el mayor de los éxitos en esta tarde de martes y mandarles un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo a todos.